الله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Bueno, esto fue lo que pasó para informar en Irán, para informar de la muerte de Ali Khamenei. Y debo de hacerle una precisión. Hay mucha controversia de si algo le pudo haber pasado al domo que protege a Israel de los ataques con misiles. Hay muchas versiones del asunto, desde que hay muchas noticias falsas hasta que es un asunto que incluso de videos viejos, pero hay una gran, digamos, CNN y todos están un poco en ello, ¿no? Pero no podemos nosotros confirmarlo a plenitud de que efectivamente, como yo le dije hace un momento, estuviera en este momento Israel con problemas en su famoso domo que impide la entrada de los misiles. Entonces, si le parece, dejémoslo momentáneamente en que hay diversas versiones sobre lo que está pasando allá en Israel. Y si le parece, ahorita que hablemos con Moisés Garduño, a ver qué información tiene directa. Bueno, luego de un fin de semana tenso en Medio Oriente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que mantendrá su ofensiva militar contra Irán el tiempo que sea necesario. Justificó los ataques contra Irán afirmando que quería destruir las capacidades de misiles del país, aniquilar su armada, poner fin a sus ambiciones nucleares y evitar que arme a terroristas. Sin embargo, esta operación solo es respaldada, fíjese usted, por un 27% de los estadounidenses, a diferencia de otras que ha tenido, mientras que un 43% la condenan. Y ya sabe que está este rango de no sabe, no contestó o no sabe, pues no. Algunos de los países que ya fueron atacados por Irán son Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Jordania, Irak y Omán, que fungía como una nación mediadora entre Teherán y Washington, la búsqueda de que hubiera un acuerdo nuclear. De igual manera, el aeropuerto internacional de Dubái y su muy emblemático hotel Burj Al Arab sufrieron daños por los ataques iraníes. En Qatar, un ataque a la planta exportadora de gas natural más grande del mundo hizo que se cerrara la producción, lo que elevó los precios del gas europeo hasta en un 50%. Muchas afectaciones se van a dar de manera colateral. La Guardia Revolucionaria iraní cerró el estrecho de Hormuz y aseguraron que no dejarán pasar ni una gota de petróleo y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esta vía que es por donde se le ve estratégica, para el petróleo, para todos los países que pasan por el estrecho de Hormuz, todos los países que tienen que ver con el estrecho de Hormuz son países petroleros. El estrecho de Hormuz es una vía marítima que tiene 33 kilómetros. Conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Es un punto importante para el comercio, además de que es la ruta de los supertanqueros que transportan petróleo y gas hacia mercados de Asia, incluida China. Esto contribuyó en que el petróleo intermedio de Texas se disparara a 6,28% hasta el costo $71.23 el barril, para que se dé una idea. Bueno, lo que se informa es que el domo de hierro que protegía a Israel o que protege a Israel de cohetes de corto alcance habría reportado fallas, por lo que varios misiles iraníes estarían alcanzando sus objetivos. Recordemos que este sistema está diseñado para repeler morteros y proyectiles de artillería que se aproximan a zonas habitadas. Se puso en operación por primera vez en 2011, después de la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, cuando se lanzaron, les recuerdo, cerca de 4,000 cohetes desde el Líbano. Bueno, pues hablemos de este tema y en verdad que lo digo, qué mejor que hacerlo con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Moisés, muchas gracias por tu participación, te saludo con mucho gusto, en medio de algo que sí parece a todos luces una gran crisis, ¿no, Moisés? Hola Javier, muy buenas noches, saludos a la audiencia. Es una gran crisis, son 3 días de intensas intercambios de proyectiles.
hemos sacado promedios del intercambio de fuego iraní de 100 misiles por día, considerando que entre Estados Unidos e Israel gastan alrededor de entre 15 y 17 misiles para detectar uno proveniente de Irán, sobre todo si se trata de los misiles balísticos, que son los de amplio alcance, es decir, que llevan más de 200 kilómetros, de 2000 kilómetros de rango. Los de 200 kilómetros son los misiles crucero. Entonces, cada misil iraní, y esa es una de las claves para interpretar por qué están entrando los misiles a Tel Aviv y Haifa, pues cada misil iraní va acompañado de una salva de drones y de pequeños cohetes que acompañan este misil balístico, con toda la intención de confundir el domo de hierro y toda la capa de sistemas antibalísticos que tiene Israel, particularmente los Arrow y los TWAD, que son de los más eficaces en términos de la producción de Estados Unidos. Y cuando confunden estos sistemas antibalísticos, es muy probable que el misil iraní dé en el blanco, tal como lo han hecho en los últimos 3 días. También Estados Unidos tiene un rango de precisión muy grande. También ha estado haciendo bombardeos en zonas muy precisas dentro de Irán, pero mientras Irán siga lanzando estos misiles, eso, Javier, significa que entonces Estados Unidos e Israel no tienen supremacía aérea en el territorio iraní todavía. Esas son las características técnicas militares que vemos hasta el momento para poder comprender por qué el conflicto estalla y sigue abarcando cada vez más escenarios regionales, como el escenario de Hezbollah y Líbano con Israel, los hutis que han amenazado con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, y también no olvidar lo que tenemos entre Pakistán y Afganistán en la otra frontera con Irán, que por supuesto debe de estar conectado. Oye, a ver, Moisés, déjame plantearte esto. ¿Podríamos confirmar que está fallando el famoso domo y que está o que está siendo neutralizado y que podría estarse dando ataques muy, muy serios a Tel Aviv y hasta el aeropuerto del Haifa, etcétera? Bueno, el domo de hierro famoso no es que esté fallando, lo que pasa es que está siendo muy exigido por la salva de misiles que ha lanzado Irán. De hecho, este es el punto clave para ver cómo se va a desarrollar la guerra. Si Estados Unidos logra desactivar las baterías balísticas iraníes y desactivar los lanzadores de estos misiles balísticos, eso implicará que por obvias razones las formas en las que Irán ataque a Israel vayan disminuyendo con el paso de los días. En cambio, si Estados Unidos no logra desactivar estas baterías de lanzadores, no logra desactivar las instalaciones subterráneas de la Guardia Revolucionaria y tampoco puede neutralizar todavía la serie de drones que están lanzándose por ahí por el Golfo Pérsico, estos misiles van a seguir cayendo y eso es a lo que atribuye Trump que la guerra puede durar. Antes primero dijo 4 días o 5 días, ahora dice 4 o 5 semanas, en el entendido de que va a haber recarga de combustible, recarga de municiones, y este domo de hierro va a seguir siendo exigido siempre y cuando Israel y Estados Unidos no desactiven esas instalaciones estratégicas de los iraníes. La verdad, Javier, es que se ve muy difícil. Es una guerra muy violenta, muy cruel. Se han atacado instalaciones civiles también. Hay que recordar que es una guerra ilegal porque no pasa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tampoco por el Congreso estadounidense. Había un proceso negociador previo que se ignoró. El sultán de Omán habría dicho unas horas antes del primer disparo que estaba prácticamente un acuerdo nuclear casi ya amarrado, porque Irán se habría comprometido a diluir el uranio enriquecido que tenía y a no acumular más kilogramos de uranio enriquecido U-235, que es el que se necesitaría para fines militares, y eso lo habría de hacer en el país, con lo cual Irán estaba prácticamente en ceros al momento de tomar ese acuerdo. Trump e Israel no lo quisieron tomar y entonces por eso vemos este tipo de conjeturas y de preguntas sobre si funciona o no el domo de hierro, el domo de hierro y si el conflicto se puede extender más allá de la región, qué es lo que está pasando. A ver, entonces Israel está siendo atacado, para decirlo de manera clara, ¿no, Moisés? Y yo creo que con consecuencias sumamente graves. Por supuesto, y en ambas partes hay un cerco informativo muy importante. La guerra no solamente se está llevando por medio de misiles, sino también por medio de una propaganda de ambas partes, por un cerco de información donde solamente develan lo que les conviene y lo que no lo tapan, también por una guerra psicológica en términos de lo que tú decías muy bien, de noticias falsas, de videos antiguos,
de incluso cosas hechas con inteligencia artificial, y esto es totalmente nuevo, algo que no veíamos en guerras anteriores, y ahora los analistas, los especialistas tenemos que trabajar purgando este tipo de información o de desinformación Sí. y también ir directamente a los canales institucionales. Pero es un hecho que no solamente Israel está siendo golpeado, sino también Irán y también los países árabes del Golfo, tal como lo hemos visto en canales institucionales y declaraciones oficiales. ¿Qué pensar del ataque a la embajada de Estados Unidos en Riad? Ese es el punto que los iraníes están diciendo, que los ataques a los países árabes del Golfo no son ataques directos a ellos, sino a las instalaciones estadounidenses en ellos, embajadas, consulados, resorts donde hay intereses de la familia Trump, por ejemplo, en hoteles, en algunas inversiones de proyectos de infraestructura. Incluso también ha habido ataques a bases un poco más allá del Golfo, como fue la base de Erbil, lo cual está totalmente confirmado. Y también el hecho de que Estados Unidos haya aceptado el derribo de 3 aviones F-15 en el territorio aéreo de Kuwait. Esto se lo atribuyó a una batería antiaérea de fuego amigo, como le llaman, es decir, que los estadounidenses habrían derribado esos aviones con sus propios sistemas antimisiles, pero pues aquí la pregunta es, ¿qué hacían esos aviones estadounidenses sobrevolando 3 F-15 en territorio kuwaití, expuestos en medio de una guerra que se está extendiendo poco a poco? Ese es básicamente el escenario, Javier, y es lo que realmente está complicando muchas cosas en términos de economía internacional. Tú ya dijiste del aumento del precio del petróleo, pero hay que también mencionar el precio del gas. Sí. En Europa, en los primeros minutos de la guerra, el precio del gas aumentó 40% en Europa y 50% el precio del gas en el Reino Unido, con lo cual una Europa comprometida en Ucrania frente a Rusia y también por Groenlandia con Estados Unidos, tiene que tomar la decisión si entrar o no en la guerra, considerando aspectos de seguridad energética, aspectos de seguridad económica, de riesgos de inversión, de aumento de la inflación y de todo lo que puede pasar si esta guerra no se para en los próximos días. Una cosa, Javier, los iraníes están apostando a que la guerra se extienda. Estados Unidos siempre habría preferido una guerra corta, vendible, tipo modelo Venezuela, en donde el asesinato del líder supremo pudiera ser vendido ante la base social norteamericana como un triunfo para el escaparate de Donald Trump, donde ya tiene varios trofeos. Esto no es coordinado con Israel, que también apuesta a incluso arrastrar aún más a Trump a una guerra más larga, porque el objetivo de Israel no es el mismo objetivo que Estados Unidos. El objetivo de Israel es no solamente terminar con el régimen en Irán, sino tal vez hacer un estado fallido al estilo de Libia, de Yemen, de lo que ha pasado en Irak con la invasión del año 2003, y destrozar no solo el régimen, sino el estado iraní. Esto es lo que hemos visto con una serie de bombardeos en zonas no solamente militares, sino también civiles. Entonces, Trump tiene que tomar la decisión si salir de la guerra y venderle a la base social que cumplió el objetivo y parar a Israel y a la ultraderecha que está encabezando esto, o caer en la trampa de lo que el profesor Robert Pape, especialista en guerras aéreas, en operaciones aéreas, llama la trampa de la bomba inteligente. Es decir, la escalada que crea una ilusión al ejército norteamericano, haciéndole pensar a los militares que están ganando la guerra, que están bombardeando, que tienen supremacía aérea, cuando en realidad cuando paran los bombardeos salen más elementos iraníes y salen más misiles iraníes, y esto es un círculo que no termina, un ciclo que no termina. Esa es la trampa en la que un aletargamiento de la guerra puede llevar a Donald Trump a tener un error estratégico e incluso a perder las elecciones de noviembre del 2026 si esto se le sale de control. Históricamente, Estados Unidos así perdió la guerra de Vietnam. Ganó tácticamente, es decir, bombardeó Sí. los elementos precisos que seleccionaba, bombardeó los búnkers, asesinó a personas de manera muy eficiente, pero la guerra estratégica fue la que perdió y la que la historia le fue criticando y reclamando a los Estados Unidos con el paso del tiempo. Esto es algo que puede pasar, es la misma idea que ha pasado con Irak, con Afganistán, y lamentablemente Trump está cometiendo el mismo error desde mi punto de vista de entrar en una guerra en la que tal vez no pueda salir o pueda salir muy lastimado en términos de costo político. A ver, oye, ¿qué pasa entre los países árabes? Porque todos están involucrados. No hay manera, ¿no, Moisés, de que alguno se pueda aislar?
hasta Qatar, ¿no? Hasta Doha y, ¿no? Ya sabes, su mundo muy sui generis de riqueza excesiva y de lujo, ¿no? Que no hay quien no esté, o sea, Qatar también ya fue atacado. Es un dilema muy grande que tienen también. Los países árabes tienen muchas inversiones de Estados Unidos en esos países árabes y dinero árabe en Estados Unidos. Recordar el último viaje que hizo Donald Trump a estos países, donde también estuvo presumiendo miles de millones de dólares de inversión de Qatar y de Emiratos Árabes y también de Arabia Saudita, también por la compra enorme de armas que estos países hacen con dinero del petróleo, particularmente a los Estados Unidos. Ujú. Entonces, ellos ahora, yo pienso que hay una división entre aquellos que buscaban un ámbito diplomático como el Sultanato de Omán y aquellos otros que estaban un poco más empecinados en que Irán no iba a atacar sus territorios, de que no iba a atacar sus hoteles, cosa que está pasando. Creo que en algunos gobernantes de los países árabes están pensando cómo Israel está por delante de la jerarquía de importancia para Estados Unidos antes que ellos. Porque esta guerra, insisto, pues es algo que Trump dudó mucho y que los, bueno, políticos cercanos a la ultraderecha israelí, pues han estado insistiendo en hacer. Creo que los países árabes del Golfo ahora también tienen el mismo dilema que en Europa. Pueden tratar de mediar el conflicto y salvar inversiones y sobre todo los riesgos que implica el cierre del estrecho de Hormuz, porque ellos viven del petróleo y mientras el petróleo siga subiendo, Claro. bueno, pues ellos podrían estar contentos, pero como no lo están sacando, no están teniendo las vías para llenar el mercado, habría que ver cuáles son los puntos de aguante que ellos tienen para vivir sin exportar petróleo, sobre todo al ritmo que ellos lo hacían, ¿no? Arabia Saudita solamente exportaba casi 10 millones de barriles diarios, lo cual es una pérdida para el mercado en caso de que no lo puedan volver a meter. Ajá. A ver, entiendo que nos estamos alargando, pero yo creo que lo vale, Moisés, espero que no te importe. Hay cosas ahí también como para notar. ¿Qué pasa con Europa? Que ahí no sé qué quiso decir Emmanuel Macron que iba a invertir más en armamento, ¿no? Pero ¿qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con España? Ha sido muy atacado también por Israel, ¿no? En función de las declaraciones de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa en esta parte de Europa? Bueno, Europa, como decía anteriormente, tiene el dilema de entrar o no a la guerra. Creo que la duda del primer ministro británico también lo evidencia así. Al principio el primer ministro no quería prestarle a Trump la isla Diego García, que es fundamental para esta campaña militar. Para la audiencia, la isla Diego García está al sur de Irán, al sur del estrecho de Hormuz, y es una isla donde se pueden refugiar los portaaviones y pueden recargar municiones y también combustible. Y el primer ministro efectivamente dudó en darle este tipo de apertura a Trump, porque también tiene problemas políticos a nivel interno. Hay que pensar también en el oportunismo que la derecha en Europa pues está sacando de este escenario. La derecha en Europa es una corriente política que en estos momentos está criticando mucho la guerra porque presidentes como Macron, que no pertenecen formalmente a la derecha, pues están apoyando a Donald Trump en esta aventura militar. Ellos no quiere decir que estén a favor del régimen de Irán o que estén buscando un cambio de régimen tranquilo en la República Islámica, sino más bien están utilizando esta coyuntura para llegar al poder o intentar erosionar el poder de los que están actualmente en el poder para decir que esta guerra pues no les va a llevar a ningún lado. Eso es lo que está pasando en Europa. También hay un problema de pugna política, de disputa política a nivel interior, porque la derecha también está creciendo de una manera cada vez más acelerada. Y ojo con esto, si la guerra no para y Trump toma la decisión de seguir adelante con ella, la inflación puede llegar muy rápido a los Sí. bolsillos de los ciudadanos europeos ordinarios y esto puede empoderar a la derecha en un corto o mediano plazo, sobre todo en términos electorales. Eso es algo también a cuidar. En Alemania ya llegó la derecha en el Parlamento, entonces hay que tener también en la mira ese elemento. Pero bueno, esto va a pegar mucho a los ciudadanos europeos si no se cuida, sobre todo en términos energéticos, ¿no? No te imaginabas que esto pudiera pasar como está pasando. Sí lo habías dicho que existía la posibilidad, pero como está pasando parece que está rompiendo cualquier tipo de presunción, pronóstico, como se le quiera llamar.
Efectivamente, Javier, no pensaba que fuera a ser una escalada tan rápida. La respuesta de los iraníes ha sido muy dura. Creo que los iraníes se han preparado para esto. La muerte del líder supremo les ha pegado mucho. Han activado mecanismos que tal vez la gente no sepa, pero es muy importante de decir. El líder supremo, con toda la crítica dictatorial que tenía, como muchos otros dictadores, ¿no? Saddam Hussein, entre otros, era una persona que podría equilibrar los pesos y contrapesos del sistema político iraní. Así como en Israel hay centro derecha y ultraderecha, también en Irán hay gente de línea dura que ahora con la desaparición del líder supremo está tomando el control de las Fuerzas Armadas y está tomando las decisiones para librar esta guerra. Eso es lo que mucha gente está perdiendo de vista en el análisis, pensando que el líder supremo pues era el ser más maligno, como dice Trump, en la tierra, y hay que decir que no. Así como Netanyahu no lo es en Israel y hay gente que tiene aún líneas más duras y conservadoras como Smotrich o Ben-Gvir, en Irán también hay élites políticas mucho más agresivas y mucho más maximalistas que lo que representaba el líder supremo. Entonces ahora personajes como Ali Larijani, que está operando bajo las sombras en Irán, tiene el control de gran parte de la toma de decisiones y esto está llevando a que la guerra se intensifique a los grados y a las cosas técnicas militares que hemos comentado, llevando más misiles a Tel Aviv, llevando estos drones al Golfo Pérsico, interpelando a Europa, también viendo si hay países que se van a unir en términos como las fuerzas de movilización popular en Irak. Y esto es porque los hardliners, como les dicen, están tomando las decisiones. Es una guerra muy dura, muy violenta, lamentable, que ahora genera una pregunta que es, ¿cuáles van a ser los puntos de partida para buscar una intermediación diplomática cuando Estados Unidos estaba negociando otra vez con Irán y los volvió a atacar? Ya van dos veces. En junio del 2025 fue la primera, la famosa guerra de los 12 días. También estaba negociando y los atacó. Ahora también los acaban de atacar cuando estaban negociando. ¿Qué tipo de legitimidad puede tener Estados Unidos para negociar cuando ha traicionado dos veces un proceso negociador como este? Y en el papel de los iraníes, ¿quién va a pugnar por una negociación ahorita después de este segundo acto de traición? Sí. Es algo muy complicado de volver al punto cero y a una mesa de negociaciones. Eso es lo preocupante y es lo que todos los países alrededor del mundo deberían estar ahora justamente estudiando, porque hay consecuencias para todos. Inflación, riesgo de inversión, riesgo migratorio también en caso de que haya más pérdidas, pues igual que en Siria o en otros conflictos anteriores, ha habido flujos migratorios hacia otros países, particularmente luego a Europa. Y esto también es Ahí algo está que la hay que afectación. considerar. Sí. Moisés, muchas gracias. Te mando un gran saludo. Que tengas muy buena noche. Muy buenas noches, Javier. Gracias. Saludos para la audiencia. Gracias, muchas gracias, Moisés.